Continuamos con David Paravicini en el día de hoy. Por cierto, estamos sumándonos en la celebración del Día Mundial contra la Lucha del Cáncer. Así que desde Canal I, pues haciendo los votos porque no solamente se profundicen las investigaciones, sino que se atienda cada vez más ese flagelo importante. Así que, bueno, Dólar y yo, estamos en eso, ¿no, Dólar? La prevención, sobre todo. La prevención. Por ahí David Balestrini, por cierto, Febres Balestrini, tiene algunos trabajos relativos a eso en el Instituto de Diagnóstico que está con nosotros. Fíjate, sectores de oposición o incluso sectores medios de centro dicen, hablamos de mercados. Bueno, pero Venezuela siempre habla de Estados Unidos y le vende a Estados Unidos porque es el principal mercado de consumo y entonces la Cirgo está en Estados Unidos. O sea, explícale a la gente cómo es esa relación comercial y si lo comercial no tiene nada que ver con lo político. No, lo político tiene que ver principalmente porque son los intereses de un país. En este caso, si es comercio, tiene que ser de dos países. Los intereses del país vendedor con el país comprador. Cualquiera que sea y normalmente lo que corresponde o lo que se busca es que haya además una reciprocidad, de un cierto equilibrio entre lo que se llaman las balanzas de pago. El tema petrolero venezolano siempre estuvo, hasta que llegó el presidente Chávez, siempre estuvo en manos de las empresas transnacionales y de los intereses, sobre todo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué? No es una cosa casual, no es un capricho imperialista, que alguien pudiera decirlo, sino que es una parte de lo que llaman la seguridad energética de los Estados Unidos. Y como país acostumbrado a imponer sus directrices y sus dictámenes, lo hace de una forma determinada. Es decir, los países tienen que acomoldarse y acomodarse a las formas en como ellos entienden la seguridad estratégica para el suministro de sus materias primas, que en el caso del petróleo llegó a ser en un momento determinado casi el 75% del consumo interno de los Estados Unidos de importación, del cual Venezuela siempre fue el segundo y sigue siendo el segundo proveedor más confiable de petróleo. Esta relación, que no puede ser solo vista desde el punto de vista comercial, porque implicaba la aceptación de unas ciertas medidas, como te dije, que imponía Estados Unidos con respecto a los precios, con respecto a las tasas, con respecto a los impuestos que podían cobrarse sobre la exportación de petróleo, o sea, la relación comercial con Estados Unidos, el suministro de petróleo. Y esto significó durante muchísimos años las peleas de venezolanos insignes como Juan Pablo Pérez Alfonso, el mismo Medina Angarita, o sea, que gente pues, que se destacaron en esa batalla, Edgar Sanabria, para nombrar algunos pues así que tuvieron unas posiciones destacadas en esas luchas contra la imposición por parte de los Estados Unidos con respecto a los precios del petróleo. Pero fíjate una cosa, en la Comunidad Europea, yo estaba observando, tiene un consumo promedio diario de 11 millones de barriles diarios. China igual y Estados Unidos lo mismo. Si Estados Unidos se mantiene en ese alto consumo, sabemos que es una nación altamente consumista de recursos minerales y recursos fósiles, nosotros entendemos que ese es un mercado que siempre va a estar allí y siempre será importante la atención del mismo. Es decir, Venezuela no podrá romper nunca, no habrá una ruptura allí en ese tipo de relaciones financieras. Bueno, ¿o no debe haberla? No, yo creo que no debe haber ninguna ruptura con ningún país. Yo lo que creo es que la búsqueda de unas relaciones comerciales equilibradas, recíprocas, donde atiendan los mejores precios para el país proveedor, un precio equilibrado para el país consumidor. Yo tengo una anotación, Estados Unidos no consume 10 millones, consume 22 millones de dólares, de barriles diarios. Tienes razón. Y lo que sí ha ido cambiando, porque en Estados Unidos funcionan pues, otros mecanismos económicos del libre mercado y de la libre economía, y con los precios actuales y estables del petróleo a nivel mundial, se ha hecho factible económicamente la explotación de un tipo de crudo que antes no lo era. La corrección es propicia porque la lectura es cierto, lo de los 21 millones de barriles de petróleo, porque es lo mismo de la Comunidad Europea. Exacto. Entonces todos estos países y solamente consume entonces,
¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos últimamente? Apoyándose en la estructura de precios, que ya se puede decir casi que es estable, en $100 el barril de petróleo, se hace explotable, hace comercial la explotación de esto que llaman los crudos de lutita, bueno, tienen su nombre, que son explotación de gas y de petróleo de un tipo de yacimientos que antes no lo eran. Y eso lo que ha hecho es que Estados Unidos ha disminuido casi en un 50% sus importaciones y la está satisfaciendo esa demanda con producción interna. De todas maneras, con todo y esto, Venezuela, al tener a Citgo, que es el producto de políticas que se aplicaron para extraer los recursos, los excedentes, la renta petrolera, para que no se quedara en Venezuela, una política que desarrolló lo que llaman la Cuarta República, la vieja PDVSA, se compró Citgo, unas refinerías allá, y es el principal consumidor del petróleo venezolano, que es aproximadamente unos 300 o 400 mil barriles diarios que consume la Citgo, y eso se está cubriendo, y además se exporta a otras empresas allá unos 300 mil barriles. Ahora, el mercado, la demanda más sólida de petróleo está en los países emergentes, en este caso China y la India, y de allí que la derivación del mercado, la claridad y la lucidez que tuvo el presidente Chávez de hacer el gran esfuerzo y de efectivamente concentrar en un nuevo socio comercial, en este caso China, con los cuales se pretende pues llegar a por lo menos un tercio o la mitad de la producción petrolera. Pero hay gente que dice que China está muy lejos, chico, que es muy caro llevar petróleo para allá, que es más fácil Estados Unidos, que debemos cambiar el petróleo por caraota, ese tipo de cosas que dice la oposición. Sí, pero además hay otra cosa, Dólar, que es que en China, con el elemento adicional que ellos están haciendo mucho uso del carbón, generando polución a nivel mundial importante y donde los ambientalistas dicen que no es sustentable ese desarrollo. Además, China ya pagó las exportaciones a ese país, es decir, ya cobró a futuro. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es bueno ese negocio con China o no lo es? O entregamos. Es la mejor negociación que ha hecho país. Pero bueno, ¿cómo me vas a decir tú eso? La mejor. Ay, ¿a cómo? Ajá. Fíjate. Déjame ponerte el ejemplo. Ponme el ejemplo Mira, ahí clarito. Por cierto, que creo que la otra vez aquí también hablamos de ese mismo tema. Porque es lo que llaman el fondo chino, ¿no? Que es China tiene una negociación en Venezuela donde China provee o recursos económicos o de tecnología para obras de infraestructura y Venezuela cancela con petróleo. Si el petróleo está a $100, bueno, se calcula, pues tantos millones de dólares dividido entre $100 de tantos millones de barriles o lo que sea. Si el petróleo baja de precio, lo único es que hay que darle más petróleo. Es decir, el pago de aquellas demandas financieras, demandas de tipo tecnológicas o de aplicaciones o de obras, de infraestructura, se va a cancelar con una moneda que es petróleo. Es decir, es una negociación donde no entran para su cancelación, sino las materias primas que se están explotando. De manera que todos estos préstamos se pagan es con materias primas, que en este caso del petróleo, que si hay algún país donde está muy lejos de que se vaya a agotar es Venezuela. Por eso es que Dólar hay que explicarle que él no entró en esa negociación, quedó fuera. No, pero vamos a hablar de eso. Espera, tengo que hacer un corto, pero tengo que dejarte una pregunta. Dólar, te dejaron fuera, hermano. No. Yo tengo un primo en China, se llama Lin Mon Chupao. Sí. Bueno, pero aquí te dejaron como un botón que se llama la guayabera. Vamos. Habla chino, vale. Ya venimos.